Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. 1:29 p.m. No vayas a decir nada con el doctor Billetes. No vayas a decir nada. Está masivo eso. No vayas a decir nada. Bienvenido, doctor Billetes. Historias del terror cuando no hay un plan en empresas familiares de sucesión. Así es, es lo que vamos a hablar el día de hoy. Fíjense, pues como vamos en recta hacia el Halloween, así que hoy no hablaremos de fantasmas ni de casas embrujadas, pero sí de algo que puede dar mucho miedo, que son las historias de terror que viven estas empresas familiares cuando no existe un plan de sucesión. Empezando e inspirado un poquito en la serie de HBO que se llama Sucesión o Succession en inglés. No sé si la vieron, es buenísima, sí. Todo lo que ocurre detrás de estos grandes emporios, ¿no? Pero pues a ver, siempre decimos, pero eso pasa en las empresas grandotas, ¿no? O por ejemplo ahora FEMSA, que tiene un nuevo CEO, bueno, que entra ahora el nuevo CEO, el hijo del diablo, entra el diablito ahora. Oye, pues así, ¿no? Como estas empresas como Succession, ¿no? Así, empresas muy grandotas. Sí. Pero vámonos a nuestra realidad, ¿no? Vámonos a estas empresas que a lo mejor no son de ese tamaño, pero son nuestro sustento y son lo que se convierte en nuestro patrimonio familiar. Así que estas historias sí pueden dar mucho miedo, que son las historias cuando no hay un plan de sucesión. Y póngale el título que ustedes quieran, ¿no? Las herencias malditas, el trono vacío, la sucesión de la discordia o el imperio perdido. Pero cada una de estas historias nos deja la misma lección. Si no planeamos, el legado se puede convertir en una pesadilla. Así que vamos a empezar con la primera historia de terror, que es la de herencias malditas, que es, imagínate que el fundador o el papá o el abuelo, lo que sea, se muere sin testamento. La empresa queda en manos de varios hijos y ¿qué creen? Todos opinan. Así que el meme... Imagínate, empresa que sigue con vida, que para mí una empresa es como algo vivo porque es dinámico. Si hay un problema con terrenos, es una empresa viva. Si hay bronca con terrenos que están ahí, ahora imagínate con una empresa. El meme de diciembre de la cena de Navidad se convierte en una realidad, ¿verdad? Entonces, lo que antes era un negocio sólido, típico, se convierte en una disputa interminable. Todo el mundo pierde confianza, desde los empleados, los clientes ya no confían, empieza el tema de abogados, etcétera. Así que aquí es bien importante, la herencia que debía unir, pues empieza a dividir. La segunda historia de terror es cuando el sucesor de la discordia, el hijo designado como alfa, sucesor porque es el mayor, pero nunca se preparó y es un papanatas y nunca fue a la escuela y es un juniorzazo y no tiene las capacidades, qué miedo. etc. A ver, esta es una decisión súper equivocada porque empiezan a gestionarse muy mal el proyecto, los proveedores empiezan a molestar y en pocos años lo que se tomó, no sé, 20 años, 30 años, lo que sea, se derrumba en meses, ¿no? Entonces aquí el verdadero horror no fue la muerte del fundador, sino realmente el no haber estado listo o preparado de quién iba a hacer la sucesión, que sea alguien muy capaz, ¿no? Y por último, el trono vacío. Esta es la peor de todas. Nadie sabe quién debe decidir. Los bancos congelan las cuentas. Me ha tocado entrar al quite de gente, de clientes que se me mueren y que la esposa me habla y me dice, Iván, ¿tú sabías cómo estaba el movimiento de la empresa? Ayúdame. A ver, pues empecemos por las cuentas por cobrar, ¿verdad? A ver cómo andan los proveedores, etcétera. Entonces, porque los bancos empiezan a congelar cuentas, los proyectos se frenan, los socios, pues nadie sabe a quién obedecer y pues la empresa entra en un limbo ahí medio mortal, ¿no? Así que esta es la que más miedo da porque pues el negocio muere literal por parálisis, ¿no? Porque nadie sabe cómo estaba el negocio. Entonces, aquí les dan 5 consejos o 5 puntos que les invito. Si ustedes tienen empresa familiar, no importa el tamaño y no importa la cantidad de empleados, chiquita, mediano, grande. Número 1, hablen de estos temas en vida. No lo dejemos al azar. La sucesión se empieza con el diálogo en la mesa y obviamente luego, pues se tiene que pasar un documento, ¿verdad? Tiene que quedar súper claro todo lo que los acuerdos que se quieren tener entre pues quién es el miembro fundador y la familia. Número 2, hay que diseñar tanto el testamento en paralelo con el protocolo familiar. Es decir, el testamento protege obviamente el patrimonio, pero el protocolo familiar, que debería estar acompañado del testamento, es el que te dice las reglas de sucesión. Por ejemplo, hay empresas que dicen, oye,
los hijos del dueño no pueden suceder a la dirección general hasta que no cumplan cierta edad, hasta que no hayan tenido 2 años de experiencia en no sé dónde, empresas fuera. Hay gente que le ponen hasta maestrías, debe de tener una maestría en este tipo de escuelas nacionales o en el extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Tú lo puedes hacer lo más sencillo o lo más difícil o lo más complicado, pues, que quieras que se haga este protocolo familiar, pero háganlo. Ese es mi consejo. Número 3, hay que preparar la sucesión. No basta con heredar, hay que capacitar y hay que dar experiencia real. Los hijos, si tienen hijos, métanlos desde chicos, que vean cómo funciona el negocio. Ahorita tengo un cliente bien especial que es 4ª generación, y ellos que ya fueron nietos del fundador y viene la siguiente generación, nos dicen, oigan, pues nosotros cuando teníamos desde edad, como 12, 13 años, es una empresa agrícola, nos mandaban al campo y nos mandaban a cultivar tomates y a cultivar no sé qué, y ahí íbamos y desde temprano, o sea, eso me encanta porque tienen esa sensibilidad de lo que es el negocio y no es un junior así de la noche a la mañana que está recibiendo todo de trancazo, ¿no? Entonces, esto me gusta porque pues estás preparando a la siguiente generación. Número 4, separar familia de empresa. Los roles tienen que quedar súper claros, la familia y la empresa es la empresa. ¿A qué me refiero? A que no por ser familia ya te ganaste tu lugar dentro de la empresa. Como les digo, debe ocurrir ciertas cosas o ciertas reglas para que tú te puedas ganar tu lugar, y todo con el debido camino. Pues primero un puesto y luego otro y luego un área y luego que marketing y luego que ventas y luego que operaciones, pero el chiste es que pues le aprendas de todo. Y por último, acompañarse de algún asesor. Hay abogados que saben hacerlo, hay contadores que saben hacerlo y hay consultores como yo que también hemos ayudado a varias familias a hacerlo. No les digo que me contraten a mí, les digo contraten a quien quieran, pero contrátenlo porque sí hay que hacer un plan justo y sólido para que esto ocurra. Así que, como ustedes saben, las verdaderas historias de terror en los negocios no están en el cine. Bueno, algunas sí, pero créanme que se quedan a la mitad de como son realmente. Y recuerden, lo que realmente deja huella no es cuánto dinero heredes, sino qué tan ordenado dejas tu legado. Un buen plan de sucesión convierte una pesadilla, o lo que podría ser una pesadilla, en una verdadera historia de éxito y de legado. No solo es el testamento, es el plan de sucesión de la empresa familiar. Yo no lo creería. Correcto. Ay, qué cosa, ¿no? Ay, sí, pero qué buenas estrategias. Y es que yo creo que esto aplica para negocios grandes y chiquitos, pero el caso es que no te agarre mal parqueada la muerte, ahora sí. Y ya nos dejé insistimos. pensando, ¿verdad? Sí, nos dejaste pensando, pero la realidad es que sigue siendo un tema que por más que dicen, ay, los mexicanos el Día de Muertos celebran, lo hacen una fiesta, es un tema que no nos gusta hablar. No, la mayoría de las familias, sí creo que está cambiando. Sí creo que estamos cambiando el mindset respecto a la muerte y la organización, y creo que con estas campañas del testamento, que hay que hacerlo, que hay que dar tranquilidad, que hay que dejar todo claro, sí vamos poco a poco, pero sigue siendo un tema tabú, sigue siendo un tema incómodo, como ¿para qué me adelanto a los problemas? Y la realidad es que sí tenemos que dejar las cosas claras por el bien de toda la familia, ¿no? Sí, paz mental para todos. Pero bueno, muy bien, pues gracias, doctor Billetes. Redes sociales, por favor. Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram, TikTok como @DRBilletes, @Doctor Billetes. Mándeme mensajito, se lo prometo que sí le contesto. Gracias. Escucha Isabel y su café Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.